Esta es la tercera parte de un estudio referido al verso 17 de Mateo 4, que ya vamos a ver lo que dice, y es la parte ya de aplicación más práctica, que decimos que la tarea que se ha impuesto esta asamblea es que estamos llamados a volver, estamos llamados a retornar al Señor, estamos llamados a retornar inclusive a Sion. El hecho de que estemos buscando de Dios significa que hay un llamado dentro de nosotros. Y de toda la gente que está en una iglesia, o que quiso estar, no pudo, o que ha llegado de una manera o de otra, es que Dios los está llamando. El Señor está llamando a sus ovejas. Ahora, ¿por qué decimos son sus ovejas? Yo les voy a decir, yo llegué a la fe a los 33 años. Antes de eso no tuve mucho que ver con ninguna iglesia, ninguna religión. Pero llegado el momento el Señor me llamó y hice mi proceso gracias a Él, y hoy día puedo estar compartiendo de lo que a mí me tocó vivir. Y así les pasa mucho. Pero yo digo, yo no era de sus ovejas. Lo que hemos entendido a través de la Biblia es que el Israel que Dios dispersó a lo largo y a lo ancho de las naciones, tiene sus descendientes en medio de aquellos que sienten un llamado de Dios o que son llamados por Dios. Somos, de alguna manera, descendientes de aquellos antiguos israelitas que fueron dispersados. Para esto solo hay que estudiar un poquito de historia y se aprende inmediatamente. No hablo de historia bíblica, hablo de historia secular, y se van a dar cuenta impresionante cómo Dios ha dispersado a este pueblo de Israel por todas las naciones, y que aunque han pasado milenios, el pueblo sigue en pie, sigue existiendo como pueblo. Y de entre las naciones Él está llamando a los que están lejos. La Biblia lo dicen los profetas, lo dice por todos lados, lo hemos estudiado muchas veces. Entonces estamos siendo llamados a volver, por eso decimos volveremos, porque la promesa es que nuestros tatarabuelos salieron alguna vez de Israel por la desobediencia. Entonces, la propuesta nuestra, el propósito nuestro es enseñar a las personas a volver a obedecer a Dios, para que el pueblo pueda retornar y pueda ser hallado digno de ser rescatado de medio de las naciones y llevado a Israel. Esto se va a cumplir completamente con la segunda venida de Yeshua. Él dice ahí en Mateo 24, en los versos 28 a 30, dice que enviará a sus ángeles hasta lo último de la tierra y recogerá a sus escogidos para traerlos de regreso a Israel, porque ahí, aunque no lo sepamos, ahí pertenecemos. Y estamos agradecidos y somos fieles ciudadanos del país donde nos toca estar. Pero somos hijos del reino. Por eso el Señor nos ha llamado a volver. En una pequeña y simple reunión a la que fui en una iglesia hace unos años, comenzó mi proceso de retorno. Y puede comenzar para algunos de ustedes, o algunos ya lo comenzaron, y muchos están bastante avanzados en ese volver. Pero ¿cómo se vuelve a Dios? Se vuelve aprendiendo a obedecer. Habla Yeshua de un reino de los cielos. Ese reino de los cielos es la manifestación del gobierno de Dios en la tierra. Y cuando venga Yeshua va a gobernar desde Jerusalén a todas las naciones de la tierra. Y por eso, cuando decíamos, ¿por qué un territorio que es más chiquito que nuestra provincia de Tucumán causa tanto revuelo en las naciones? Porque aunque a ustedes les parezca increíble, los líderes mundiales saben que esto alguna vez se va a cumplir, y a muchos no los pone muy felices. Entonces, esta es la historia de Israel. Israel es la prueba de que Dios, digamos así, existe. Y el capítulo 4, en el verso 17, que vamos a estudiar ahora, que vamos a concluir hoy día ya con este verso para pasar a los siguientes, dice así: desde entonces comenzó Yeshua a declarar solemnemente y decir, reconsidera tu vida.
Cambia de parecer acerca de tu mal proceder. ¿Qué es el mal proceder? Desobedecer a Dios. ¿Sí? Y di que puedas llegar un momento que pensando digas, ¿qué es lo que he estado haciendo con mi vida? ¿Mm? Y que cambies. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, dice Yeshua, se ha acercado. El reino de los cielos es como una nación, es un país. Ustedes saben que los países tienen su constitución, su carta de leyes básicas, y que cosas que para ser ciudadano de un país debes respetar esas leyes básicas, que es la constitución de una nación. Y la constitución del reino de los cielos, las leyes del reino de los cielos, es la Torah. ¿Qué significa Torah? Y la instrucción, la enseñanza. Lo que esta mañana comentábamos en la yeshiva, en la escuela, comentábamos que los 5 primeros libros de la Biblia son la Torah. También en griego se le llama Pentateuco, pero en hebreo es la Torah, que significa instrucción o enseñanza. Y bueno, fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 10, ¿sí? Acerca de qué es lo que espera Dios de su pueblo. Fíjense. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide Yahvé tu Dios? ¿Qué te pide? Ustedes se han preguntado, ¿qué pide Dios de mí? Dice, sino que le tengas temor, esto es reverencia, respeto a Dios, ¿sí? Que andes en sus caminos, no en los nuestros, que es lo que nos suele pasar. Andamos en nuestros caminos, no en los de Él. Hacemos las cosas como a nosotros nos parece bien, no como a Él le parece bien. Y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios. O sea, ¿qué pide el Señor? Que se le tenga reverencia, respeto, que se ande en sus caminos y que se le ame y se le sirva. ¿Saben lo que significa servir a Dios? Nada más y nada menos que obedecerle. Si contratas un empleado, un obrero, para que arregle en tu casa una cañería que se ha roto, y este contratado, en vez de arreglar esa cañería, te hace un servicio pintándote una habitación, bueno, te hace un servicio, pero no te sirvió en lo que le mandaste hacer, no te obedeció. Lo mismo pasa con el Señor. A veces nosotros decimos, yo quiero servir a Dios, pero no le obedecemos y hacemos lo que a nosotros nos parece. Entonces, en eso tenemos, eso es lo que pide el Señor. Vuélvete a mí, sírveme como yo te pido que me... Ven y haz lo que yo te he pedido que haga. ¿Qué pide? ¿Qué me has pedido, Señor? Que tengas temor, que andes en mis caminos, que me ames, dice el Señor, y que me sirvas. Esto es que me obedezcas. Con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando, fíjense, guardando los mandamientos de Yahvé, sus estatutos que te prescribo hoy. Esto es lo que pide el Señor, que guardemos los mandamientos. Entonces el propósito de Casa de Efraín, más allá que a veces nos trenzamos y decimos, no, que a mí me parece que esto es así, no, que a mí me parece que es así, más allá de eso, nuestro propósito es llamar a todos los que están dispersos a que vuelvan a guardar los mandamientos, porque así es como dice el Señor que los va a traer de vuelta, porque eso es lo que Él pide. Y este pedido es típico del tiempo antes que venga Yeshua. Cuando vino la primera vez, se mandó delante de Él a Juan el Bautista. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse, vuélvanse, quiten todo obstáculo de sus vidas para recibir a Dios. Y en este tiempo que está por venir el Señor por segunda vez, el llamado que está saliendo por todas las naciones, en multitud de congregaciones chiquititas como estas, porque dice Yeshua que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza que casi ni se ve. Ustedes no lo saben, pero hay muchísimas congregaciones chiquititas como esta, volviéndose a los mandamientos. ¿Por qué? Porque se está estableciendo el reino de los cielos nuevamente en la tierra, preparando la venida del Mesías. Bien, y fíjense una cosa, que estos estatutos que prescribe el Señor, dice ahí,
son para provecho tuyo. Que obedezcas a Dios le agrada, pero a ti te beneficia. ¿Sí? Fíjense, esta expresión para provecho tuyo. ¿Quieres ver bendición en tu vida? Ama al Eterno y guarda sus mandamientos. Porque esto no solo es un llamado a volver, y para volver hay que obedecer, sino que dice la Biblia que cuando obedezcas va a venir bendición sobre tu vida. Entonces, ¿qué dice el Señor? Fíjate que Él no ignora, y porque alguno que es muy espiritual que dice, no, yo le voy a obedecer a Dios y no le pido nada. Está bien que no le pidas nada. Es una actitud muy noble, pero igual te va a bendecir. Y entonces, ¿qué Él dice? Para provecho tuyo, en todo sentido, porque ser parte del pueblo, obedeciéndole a Dios, es ser objeto de una multitud de bendiciones. Lo hemos leído, ¿no es cierto? Muchas veces. Bien, entonces, nosotros vemos esta situación acá, que este es el mandamiento. Y está plasmado básicamente en esa oración en que nos condujo Atuel más temprano, que es el Oye Israel, Shema Israel. Le preguntaron a Yeshua, esto sale ahí en Marcos, en el capítulo 2, en el verso 28, Maestro, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Y entonces vamos a ver qué contestó Yeshua. Oye Israel, ¿sí? Oye Israel, Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto sale en Marcos 12:28 y también en Deuteronomio 6:4. Y después agrega Yeshua. Y el segundo mandamiento, gran mandamiento, es similar a este. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dice en Marcos 12:29 y en Levítico 19:18. Entonces, fíjense que estos son, dice Yeshua, ¿no es cierto?, hablando de estos mandamientos, mayor que estos no hay otro mandamiento. O sea, los mandamientos supremos por encima de todo es, ama al Señor con todo tu ser y ama al prójimo. Ahora, ¿saben que a lo largo de los siglos se distorsionó un poco en la enseñanza de las personas esto? Eso lo dice Marcos 12:31. ¿Por qué se distorsionó? Porque se llegó a entender, y pongamos atención, que no dice, ¿no es cierto?, no hay otro mandamiento que estos, ¿sí? Yo he tenido la experiencia de hablar con gente creyente y le digo, ¿sabes cuáles son los mandamientos de Dios? Y me dicen esos dos, ama al Señor y ¿qué otros más? Y no lo saben. Digo, pero ¿no sabes los 10 mandamientos? ¿Eres creyente? Sí. ¿Cuántos años hace que vas a la iglesia? No sabes los 10 mandamientos. Y a mí me sorprende. Y no me sorprende tanto porque yo tampoco lo sabía. Después de varios años de ir a la iglesia, si me decías, a ver, decir los mandamientos, y no sabía muy bien. ¿Por qué? Porque me habían enseñado o habíamos entendido que no hay otro mandamiento que estos. Sí, no es lo que dice Yeshua. Yeshua dice, mayor que estos, no hay otro mandamiento. O sea, no hay otro mandamiento mayor que estos, pero sí hay otros mandamientos que le están sujetos a esos. Porque estos dos mandamientos, ¿no es cierto?, ama al Señor tu Dios, ¿no es cierto?, con todo tu ser, y entiende que Él es uno, y que amarás a tu prójimo como a ti mismo, son dos resúmenes que agrupan a otros mandamientos dentro de esos, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo un poquito cuáles son esos mandamientos básicos que a su vez también son resumen de otros. Vamos a ver. Entonces, esos son los 10 mandamientos. Los 5 primeros están incluidos dentro de amar al Señor con todo tu ser y reconocer que es solo Él. Y los 5 segundos mandamientos están incluidos en amar a tu prójimo como a ti mismo. El 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense ustedes que uno pensaría que honrar
a tu padre y a tu madre entra de amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, está incluido en amar al Señor con todo tu ser. El que honres a tus padres, que veles por ellos, que los cuides, que les obedezcas cuando eres niño y cuando eres grande, veles por ellos, está incluido, el Señor lo toma como un servicio a Él. Bien, lo vamos a ver eso, esa pregunta que hace Alejo, ¿por qué honra a tu padre y a tu madre? Porque está incluido en el aprender desde pequeño a obedecer. El que desde chico fue rebelde, de grande le va a costar un montón. El que desde chico es obediente, de grande va a poder obedecer más fácilmente ¿a quién? Al Eterno, al Creador, a Dios, ¿sí? Entonces, es una actitud que deben cultivar en las personas, pero también sus padres. Hay un consejo que dice Shaul, Pablo, dice, hijos, obedezcan a sus padres. Y dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, no los hagan rebeldes. Sí, también dice la palabra que si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? De la misma manera, ¿cómo vamos a obedecer a un Dios que no vemos si no obedecemos a nuestros padres que lo que vemos? Es un aprendizaje de obediencia. Perfecto, perfecto. ¿Se comprendió, Alejo, más o menos? Bien. Dice, no declararás falso testimonio contra tu prójimo. Este es el 9º mandamiento. ¿Qué quiere decir? En general dice, no hay que mentir. Y en parte es verdad, pero falso testimonio es cuando yo me mando la parte que soy algo y en realidad soy otra cosa. Por eso dice, contra tu prójimo. ¿Por qué? Porque le haces tropezar en su fe a otro. Si dices que crees en Dios, que tu vida refleje eso. Porque si no, los demás van a hablar mal no de ti, sino de Dios. ¿Sí? Van a decir, va todos los sábados ahí, se juntan todos, pero después cuando sale a la calle, ay, ay, ay. Entonces, ¿qué dice? Eso es falso testimonio contra y le afecta al prójimo. Además, por supuesto, sabemos de lo que es la mentira en sí. Y el último mandamiento. Este es el mandamiento que hoy en día está re difícil cumplirlo, porque apenas aprendes la televisión te hacen desear cosas que no tenés. Y te hacen desear lo que tiene el vecino, lo que tiene el de enfrente, lo que tiene... ¿Cuál es? No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Hoy en día estamos contentos. Mirá el celular que me compré. ¡Wow! Mira, está lindo. Oye, mirá la función que tiene. Y pasa uno caminando con otro más lindo y dice, esta porquería. Pero ya te lo guardé de bolsillo. ¿Qué pasa? Estoy deseando lo que tiene el otro, en vez de estar agradecido por lo que yo, poquito o mucho, yo tenga. ¿Sí? Fíjense qué importante que es cada mandamiento. Entonces, claro, nos alientan que estemos deseando lo que tienen los demás. ¿Y saben qué? Lejos de hacernos felices eso, nos convierte en personas cada vez más insatisfechas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sea agradecido con lo que tengas. Por eso cuando Atuel al comienzo de la reunión dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, estaba hablando de todos estos mandamientos. ¿Qué es nuestro propósito? Hacer y enseñar a otros el guardar los mandamientos. Ese es nuestro único propósito, hermano. No queremos otra cosa en esta vida. ¿Por qué? Porque en realidad también Yeshua promete y dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido a dejar sin efecto la Torá, la ley y los profetas, sino que he venido para que complete y se cumpla. Dice, y a todo aquel que así haga y así enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Wow! Entonces, si vos te esfuerzas por aprender los mandamientos y le enseñas a otro, vas a ser, en ese tiempo, cuando seamos llamados a regresar, vas a ser llamado un gran mérito delante de Dios. Ahora, estos 10 mandamientos también son como categorías. Dentro de cada mandamiento hay incluidos otros muchos mandamientos. Dentro de reconocer al Señor como tu Dios, hay varios mandamientos que se derivan de ese. Dentro de no trabajar en Shabbat, hay otros mandamientos que se derivan de ese. Por ejemplo, dice, no hay que hacer fuego en Shabbat. Ese está incluido dentro de este. Dentro de no robar, hay muchos mandamientos incluidos en no robar. Hay muchas maneras de robar, hermano. Hay muchas maneras de robar. Bien,
Estos 10 mandamientos son categorías. ¿Y saben qué? Los mandamientos que la Torá tiene llegan a ser más de 600. Pero bueno, dicen, ¿cómo voy a aprender 600 mandamientos? No se preocupen. Algunos solo son para los sacerdotes, otros solo son para los que están enfermos con ciertas enfermedades, otros son solo para hombres, otros son solo para mujeres. Pero si los sumamos todos, son más de 600 los mandamientos que estarían incluidos dentro de estos 10. Y estos 10 a su vez están incluidos en aquellos 2. ¿Se dan cuenta? Como todos. Entonces están vigentes los mandamientos. La gente se confunde y dice, no, los únicos mandamientos son esos 2 primeros. No. Está todo vigente. Y llegan a ser 600. Y a su vez, en el Nuevo Testamento hay más de 1050 mandamientos que derivan de estos 600. Que derivan de esos 600, que Yeshua agrega más detalles con el nuevo pacto. Un ejemplo de lo que dice Atuel. Dice, oísteis, dice Yeshua, que fue dicho, no asesinarás. Pero yo te digo, si solo te enojas contra tu hermano, ya es desagradable delante del Eterno. O sea que le agregó un mandamiento derivado a no asesinar. No hay que buscar de ni siquiera enojarse. Y yo les digo, hermano, a veces es tan difícil no enojarse. Es difícil porque, como dice la hermana, la cabeza va más rápido a veces que, bueno, va más rápido que los pies. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ven como es un camino de ir aprendiendo de a poco. ¿Y qué nos ofrece el Eterno para poder cumplirlo? El Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Dice que Él va a poner en nosotros un deseo sobrenatural de guardar los mandamientos. Entonces ahí está la solución, porque si no, es re difícil. Bien, entonces ahora vamos a ir a ver una parte del estudio donde decimos, bueno, yo está bien, quiero cambiar, pero no quiero que el año que viene me enfríe y me vuelva atrás, porque yo me conozco, soy inconstante. Y muchos les pasa eso, ¿no es cierto? ¿Cómo? Entonces este estudio se llama Cambiando de parecer, cambiando mi forma de ser. Pero ¿cómo hago para permanecer? Que yo llegue hasta el último día de mi vida y pueda haber guardado siempre los mandamientos. Bueno, ¿quién nos enseña eso? Yeshua. Bueno, ¿cómo se hace? Andando como Él anduvo. Por eso decimos, Yeshua es nuestro modelo. Bien, al haber reconsiderado y cambiado de parecer, habrá un cambio en mi vida, obviamente. Ahora, apuntamos a que ese cambio sea duradero, se debe permanecer. Para ello tenemos que andar como Yeshua anduvo. Ahí miremos a ver qué es lo que hace Él y andemos como Él anduvo. Bien, Él es el modelo perfecto, funciona. Primer mensaje de Juan en el capítulo 2 y en el verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Se entiende? Ahí está, Juan nos está diciendo, ustedes quieren no solo haber cambiado sus vidas, bueno, ahora sí empezó a obedecer, pero sino que quieren permanecer, andemos como Yeshua anduvo. Y bueno, ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo anduvo Yeshua? ¿Qué es lo que hacía Él? Bueno, para que no nos sentemos acá a estudiar todos los evangelios, para ver, vamos a hacer un resumen pequeño, con algunos pasajes. ¿Qué dice? Primer mensaje de Pedro en el capítulo 2, dice, el Yeshua no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Entonces, ¿qué pasa? Primero, empeñarse en guardar los mandamientos. Y segundo, evitar mentir a toda costa. Hagan lo posible para no engañar, no mentir. Eso es lo que hacía Yeshua. Después, fíjense, Yeshua cuando era maldecido no replicaba con una maldición. Padeciendo no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Esto es difícil de hacer, pero cuando lo haces y lo practicas y lo logras hacer, te aseguro que te afirma en la fe, de ser una persona que no reacciona a la agresión. Esta es una de las áreas que a mí personalmente me ha dado más trabajo. Yo soy muy, he sido desde pequeño, quizás muy de reaccionar. Es una parte que me cuesta especialmente. A otros le costará otras partes. Bueno, a mí me cuesta eso. Bien. Entonces, ¿qué dejamos? ¿Cómo anduvo Yeshua? Yeshua guardaba la Torá amando al Eterno y al prójimo. Primer punto. Lucas capítulo 4 nos da otro tip de lo que hacía Yeshua. Fíjense. Y se fue a Nazaret
donde había sido criado, y en el sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. ¿Qué quiere decir esto? Yeshua participaba activamente en su congregación en ¿qué día de la semana? En sábado, conforme a su costumbre, ¿sí? Bien, entonces Yeshua se congregaba en Shabbat participando activamente de la congregación. Hay que ser de bendición, hermanos, en donde nos movamos, no solo en la congregación, en el trabajo, en el barrio, en la unión vecinal, en la escuela. Hay que ser de bendición para otros, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos cómo anduvo Yeshua, guardaba la Torá y se congregaba participando activamente de su comunidad. Otro detalle, Lucas capítulo 5 lo dice. Bien, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Bien, entonces Yeshua oraba constantemente y lo hacía a solas. Donde nadie te ve, ahí es donde hay que buscar a Dios. Bien, esta manera de orar de Yeshua, él oraba mucho y dice que pasaba noches enteras a veces orando. O estaba mucha gente, mucha multitud, y agarraba y decía, atiéndanos ustedes que yo me voy, y se iba al cerro por ahí solo a orar, ¿sí? O se levantaba muy temprano, antes del amanecer, a orar. Una parte muy importante de la vida de Yeshua es la oración. Entonces, ustedes quieren permanecer, obedezcan la Torá, congréguense y aparten, ordenen, reordenen su vida para estar orando mucho, ¿sí? Y esta manera de orar de Yeshua le llamó la atención a los talmidín. Talmidín quiere decir discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque la costumbre judía enseña todo tipo de oraciones, ustedes van a ver, te vas a lavar las manos, y entonces haces una oración especial ahí antes de lavar las manos, me lavas las manos. Bueno, y así, tiene muchísimas clases de oraciones. Y siendo que ellos tenían cantidades y se las sabían, les llamó la atención cómo oraba Yeshua. Entonces le pidieron que les enseñara a orar de la manera que él oraba. Maestro, ¿qué hace usted orando tantas horas? ¿Cómo hace? Bueno, ahí viene. Enséñanos a orar. Lucas 11, verso 1, dice esto que estamos diciendo. Estando él en cierto lugar orando, cuando terminó, sucedió que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Fíjense una cosa. Dice, porque lo que pasa es que yo no sé orar. Y bueno, y estos discípulos que sabían un montón de oraciones, sin embargo, le pidieron a él, enséñanos a orar. Y entonces, Mateo 6, versos 5 a 8, dice que les contestó, cuando ustedes estén orando, no sean como los hipócritas, que les encanta orar donde todos los ven, ¿sí? Y en las esquinas de la plaza, en la sinagoga, para que todos los vean. Y dice, de cierto les digo, que ya tienen su recompensa. ¿Cómo ora este hermano? Este hermano no sabe cómo ora. Bueno, ahí está el premio de él. Dios no le va a dar nada. ¿Por qué? Porque no busca de orar en secreto. Bien, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará, dice, en público. Bien, vosotros oraréis así. Y acá viene, ¿qué quiere decir? ¿Cómo nos enseña a orar el Señor? Hay algo muy importante. Esto sale en Mateo 6, los versos 9 al 13. Vosotros pues orad así, dice. Padre nuestro, que en hebreo se dice Avinu, Padre nuestro se dice Avinu, con B corta, Avinu, que estás en los cielos, She'ashamayim, ya lo vamos a ver escrito. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas que te hemos hecho, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Esto es lo que dice la oración del discípulo. De esto, hermanos, se ha hecho un rezo, lamentablemente. Se ha transformado en un rezo. Entonces, inclusive a veces dice, mira, para que se te perdonen los pecados, anda y reza 5 Padre Nuestro. Y eso no es lo que el Eterno busca. El Eterno busca que te arrepientas de corazón. La oración viene después para permanecer. Pero, dice Yeshua, y no usen vanas repeticiones.
Y esta oración se ha transformado lamentablemente en una vana repetición. Pero ¿cómo hago? Porque yo quiero orar como el Señor nos enseñó, pero no quiero que sea una vana repetición. Pero es que nos enseñó a orar así. ¿Qué hacemos? Pues esta oración que nos pone Yeshua básicamente es un modelo. Y van a ver un modelo ¿para qué? Padre nuestro que estás en los cielos, fíjense, dice, Avinu Shea Shamaim. Shamaim significa cielo. Esta oración consta de 10 partes. Fíjense, el Padre Nuestro, así que ustedes lo leen, tiene 10 partes. Y que tenga 10 partes no es casual. ¿Por qué? Porque ¿qué vimos al principio del estudio? Que esos 2 mandamientos se derivan en ¿cuántos mandamientos? En 10. Mira, 10 mandamientos y el Padre Nuestro o el Avinu tiene 10 partes también. ¿Tendrá algo que ver una cosa con la otra? Bueno, pues sí, hermanos. Y ahí van a descubrir ustedes cómo se usa el Padre Nuestro, el Avinu Shea Shamaim, para orar. Vamos a repartirles al final del estudio una hojita con esta parte que vamos a ver seguidamente, que es cómo aprender a orar el Padre Nuestro y que sea un modelo de oración, ¿sí? Dice así, que estas 10 partes del Avinu Shea Shamaim tienen una correspondencia con los 10 mandamientos, los cuales son un resumen de todos los mandamientos. Así, esta oración que nos enseña Yeshua se puede entender como un constante pedido al Eterno para que nos ayude a guardar los mandamientos y permanecer en Yeshua. Y dice el siguiente esquema, vamos a ver cómo coinciden los 10 mandamientos del Avinu Shea Shamaim, que es la oración del discípulo, y propondremos un modelo de oración que contemple ese enfoque. Este modelo que sugerimos es para mayor claridad. Vamos a sugerir un modelo, pero no se debe transformar en un rezo. No me tengo que aprender eso de memoria. Tengo que aprender a orar teniendo en cuenta esas 10 partes. Y esto lleva tiempo, hermanos. Entonces, bueno, hay que dedicarle tiempo a la oración. Bien, por el contrario, el desafío para el discípulo es hallar por sí mismo a la Torá dentro de la oración del discípulo, dentro del Padre Nuestro, para que se transforme en tu más importante herramienta para aprender a guardar la instrucción del Eterno y permanecer guardándola. ¿Sí? Bien, vamos a ver una tablita donde tenemos en la primera columna la oración, el Padre Nuestro, la oración del discípulo, el Avinu Shea Shamaim, como le quieran llamar, a qué mandamiento se corresponde y cómo se podría expresar. No hay que aprender eso todo de memoria. Es una expresión, es un ejemplo nada más. Bien, dice, primero, Padre Nuestro, se corresponde con el primer mandamiento, reconocer a Yahvé como el único y verdadero Elohim. Y podría alguien orar diciendo, Padre Nuestro, que has llamado a Israel tu pueblo, tu muy especial tesoro, recíbeme a mí, que soy extranjero y advenedizo, como parte de tu gran familia e hijo tuyo. Podríamos expresarlo así de esa manera. Hay que orar de todo corazón, hermano, yo le digo. Piensen qué significa el primer mandamiento, piensen qué significa decir Padre Nuestro, y oren en esa dirección. Es un ejemplo nada más. Segundo, que estás en los cielos. Y entonces dice él, nada de lo creado tendrás como un Dios. Lo creado está acá abajo, hermanos. Él está en el cielo. Entonces habla de abstenerse de la idolatría. Y entonces ahí le pedimos que nos enseñe a confiar a Él, que no lo vemos. Tú que habitas en los cielos, nuestra única fuente de confianza, que en nada de este mundo yo confíe, sino solo en ti que estás por encima de todo lo creado. Santificado sea tu nombre, dice el tercer enunciado del Padre Nuestro. Y fíjense que el tercer mandamiento dice, santifícate, no tomarás el nombre de Dios en vano. Fíjense, coinciden en el orden, ¿ven? Entonces, ten por tu mayor principio el nombre del Eterno y todo lo que representa. Ayúdame, Padre, a tener por muy especial y apartado tu nombre, que la verdad, la justicia y la misericordia sean la luz de mi caminar, para que yo te deje bien delante de las personas. Bien, la cuarta parte, el cuarto enunciado, venga tu reino. Aparta el séptimo día de la semana para dedicarlo a tu Creador.
Te pido, Padre, que en cada solemnidad, novilunio, festividad y Shabbat esté yo anunciando la venida de tu reino anhelado, en que Yeshua, tu ungido, reinará sobre Israel y todas las naciones vendrán a él. Hermanos, hay que orar para guardar el Shabbat. Estén orando en la semana. Señor, esta parte del Padre Nuestro. Señor, ayúdame que este próximo Shabbat yo pueda estar apartando el tiempo para dedicarlo a ti, ¿sí? Oren para poder guardar el Shabbat, hermanos. Bien, el quinto mandamiento, bueno, que nos preguntaban, hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Honra a tus padres, obedéceles. Sí, se refiere a que yo pueda ser una persona que se deja guiar por la voluntad como lo hacía cuando era niño por mis padres. Fortalece mi confianza, Padre, para que pueda reconocer tu soberanía sobre toda circunstancia que me toque vivir, entendiéndola como proveniente de tu amor hacia mí, y permanezca siempre en obediencia contigo, como lo hice con mis padres. ¿Se dan cuenta? Bien, sexto mandamiento, o sexto enunciado de la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice, ¿qué tiene que ver con ese sexto mandamiento, no asesinar? Y le dice uno al Padre, te pido que nunca deje lo que es vida por aquello que solo conduce a muerte, que sea siempre obediente a tu mandato de llevar el pan de tu verdad para mí y para los míos. ¿Se va comprendiendo? El modelo lo van a tener, lo van a poder estudiar en sus hogares e ir aprendiendo a orar el Padre Nuestro para que les ayude a guardar la Torá, ¿sí? Bien, el séptimo, perdónanos nuestras deudas. Y dice, serás fiel en tu matrimonio. ¿Saben por qué Israel fue separado de Dios? Por su infidelidad. Entonces, perdónanos, Adonai, por nuestra infidelidad al pacto. Perdona a mis padres y perdona a mis hijos si te hemos sido infieles, ¿sí? Octavo enunciado, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y fíjense que se corresponde a no robar. Acá tendría que hacerles una explicación más larguita, pero no hay tiempo. Pero si después pueden, busquen ese pasaje donde Yeshua expone de aquel que fue perdonado de una deuda por el rey, y cuando salió no le quiso perdonar una deuda ínfima a otro. Estaba robando. Que no retenga indebidamente el gran perdón que me diste yo sin merecerlo, y enséñame a dar parte de ese perdón a otros, pues mucho más es lo que yo te ofendí a ti que lo que cualquiera me pudiera ofender a mí. Cuando no perdonamos, hermanos, estamos quedándonos con algo que no nos corresponde, ¿sí? No estamos dando el perdón porque recibimos mucho perdón. Bien, novena enunciado, y no nos metas en pruebas, que dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y dice la oración, te pido que si digo creer en ti, que así sea mi vida, y que no haya falso testimonio en mi vivir, para que a nadie haga tropezar. Y por último, el décimo enunciado dice, más líbranos del mal, que se corresponde a no codiciar. Que siempre tenga contentamiento y una actitud agradecida, dice, por cada pequeña cosa que me has dado, librándome del mal por desear poseer lo que otros tienen. Les digo que querer desear lo que otros tienen nos conduce al mal. Finalmente, puedes poner tu parte en la oración. Pide especialmente por aquellos que estás intercediendo, intercede por otros, pide por los gobernantes, pide por los que te hacen mal, ora por ellos, y nunca llevemos a Dios una acusación, porque el enemigo, Hasatán, tiene un nombre en la Biblia. ¿Saben cuál es? El acusador. Entonces nunca tenemos que acusar nosotros delante de Dios. Señor, mira lo que me hizo este. No, porque entonces nos estamos uniendo al acusador. Sino, Señor, ten misericordia de esta persona. Quizá hizo algo que yo no esperaba, pero ten misericordia de él. Seamos intercesores, ¿sí? Finalmente, terminamos diciendo, he orado esto, Señor, buscando obedecerte, buscando hacer tu voluntad, en el nombre y por los méritos de Yeshua,
el unigénito Hijo del Eterno. Amén. Amén. Con esto, hermanos, vamos a dar por concluido el estudio. ¿Qué queremos decir? Busquemos usar esta herramienta que tenemos en esta oración que nos enseñó Yeshua para poder guardar los mandamientos. El Padre Nuestro, digamos, esta oración, el Avinu, es una oración diaria. Entonces yo diariamente debiera estar orando para poder guardar los mandamientos. Y así no solo habrás cambiado tu vida, sino que vas a permanecer. Y esto es muy importante, hermano, que permanezcamos, ¿sí? Bueno, hermanos, yo lo invito, nos ponemos de pie y vamos a orar.